Hola. En el último video hemos visto una pequeña referencia histórica acerca del contexto en el cual la carta o epístola del apóstol Pablo a los romanos fue escrita. Pablo se dirigió a la iglesia de Roma, que estaba compuesta en una mayoría por gentiles y en una numerosa minoría por judíos, y él lo hizo en un estilo muy rabínico de enseñanza, que incluye por parte del instructor o del maestro pregunta y respuesta, para conducir la enseñanza en el camino en el cual el maestro desea. Este estilo también era muy fácilmente entendible y práctico para los gentiles, pero era absolutamente la manera de comunicarse más efectivamente con la congregación de origen judío. En esta carta, a diferencia de como hacemos hoy en día, cuando escribimos una carta ponemos al final de la carta el saludo y nuestro nombre. En esos días, y esta carta está escrita de esa forma, se hacía a la inversa. Digamos, el saludo, el nombre iba primero y a partir del nombre y la presentación de quien lo escribía, comenzaba el saludo. Y después el cuerpo, digamos, del texto de la carta. Este saludo, inspirado por el Espíritu Santo, porque es así como las escrituras fueron compuestas, no es complejo, pero es extremadamente rico en contenido. Un contenido que se aplicaba no solamente en esos días, en el primer siglo de la iglesia, pero que se aplica completamente a la iglesia de hoy, 2000 años más tarde. Iglesia que tiende a alejarse de lo que era la iglesia del siglo I, sin ningún tipo de necesidad de hacerlo. Es como que el mundo ha crecido tan grande que está atrayendo a la iglesia en sus maneras, que no es para nada la manera en la cual Jesús inició su iglesia. En este saludo hay muchas cosas que podemos estudiar. Podríamos estar hablando horas acerca de este saludo que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo hizo hacia la iglesia de Roma. Pero nos vamos a concentrar en ciertos aspectos de este saludo. Y este saludo dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, este es el saludo. A partir de aquí comienza el cuerpo del texto, pero en este saludo Pablo nos brinda una evidencia de que el Evangelio, de que las Escrituras en su completa integridad son acerca de Jesús.
que el Nuevo Testamento, que es completamente también acerca de Jesús, específicamente, no en una forma profética, en una forma presente, fue profetizado. Jesús fue profetizado a lo largo de las Escrituras, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Después nos presenta cómo el proceso por el cual o en el cual Jesús fue declarado frente a la humanidad, a la completa, entera humanidad, como Hijo de Dios, y a través de qué poder fue hecho, que dice que fue un poder conforme al Espíritu de Santidad. Y cuál fue el proceso, cuál fue el acto cúlmine que declaró que sí, Jesús es Hijo de Dios, no desde un punto de vista como nosotros entendemos aquí en este mundo carnal, que es un padre y un hijo requiriendo una madre para que el sistema biológico pueda tener lugar, sino que es una declaración de qué tipo de relación el padre y el hijo tienen. El hijo, una relación de completa obediencia y respeto hacia el padre. Es a eso a lo que se refiere cuando dice Hijo de Dios respecto a Jesús en su relación con el Padre. Ambos son expresiones de un mismo Dios. Dios que abandonó la eternidad, el mundo espiritual, para convertirse en uno de nosotros. Y ese hecho que culminó la declaración de Jesús, el hombre, como Hijo de Dios, fue su resurrección de entre los muertos. Pero también Pablo nos está hablando de quién era él, Pablo, qué era él y cómo llegó a ser lo que era, un apóstol. En el primer verso dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Esta palabra, llamado, en el idioma griego es kletos, que tiene varios significados, pero mayormente significa ser llamado, kletos, ser llamado, ser invitado. En este contexto particular significa ser invitado a eterna salvación. Es una invitación divina. Dios que lo invitó a él personalmente a su salvación. Esta es una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a todos. Y depende de nosotros nuestra reacción. Podemos aceptar esa invitación. Nosotros no invitamos a Dios en nuestro corazón, como se dice. Suena muy lindo, suena muy bien, pero Dios es santo. Es Él, que está por sobre todas las cosas, el que hace esa invitación a cada una de las personas.
a todos. La cruz es accesible a todos, no a ciertos. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a esa invitación? Podemos aceptarla completamente, y Dios es absoluto. Dios no acepta cosas a medias. Es todo o nada con Él. Así lo demostró en la historia de la humanidad. Así lo sigue demostrando hoy en día. Es todo o nada. Entonces, o lo aceptamos, como Pablo, convirtiéndonos en siervos de nuestro Rey, que es Cristo Jesús, o lo rechazamos y seguimos viviendo nuestra vida carnal, en la cual después de ciertos años moriremos, y en ese momento vamos a dar una explicación a ese Dios acerca de por qué rechazamos al Santo Dios. El único o el gran problema con esto es que Jesús, al haberlo rechazado, no va a estar ahí como nuestro abogado defensor, diciéndole a su Padre: este me pertenece, es mi siervo, yo voto por él es libre de acuerdo a mi mandato, a mi sacrificio. Pero Él no va a estar ahí diciendo eso si nosotros lo rechazamos. El que va a estar ahí es el diablo acusándonos, sin ningún poder de nuestra parte para defendernos. O sea que esa es la invitación que nos hace. Ahora, esta palabra, kletos, llamado, está repetida 3 veces en este saludo. En el verso 6, cuando está describiendo cuál es nuestro llamado, dice: entre los cuales también están ustedes, llamados de Jesucristo. Es la misma palabra, kletos. Y en el verso 7 está una vez más repetida esta palabra, cuando dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Llamados, nuevamente la palabra kletos. Otra de los significados de la palabra kletos es también invitación, pero es específicamente invitación a un banquete. En el estudio de la Biblia, especialmente en ciertas partes, pero muy claramente en el libro del Apocalipsis, se nos explica a qué banquete hemos sido invitados. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 9, el apóstol Juan ha sido llevado en el Espíritu al trono de Dios en el momento en que los últimos días, los últimos eventos en la historia del mundo como lo conocemos hoy, en el cielo y en la tierra, están ocurriendo. Y él está haciendo un reporte, escribiendo lo que ve, tratando de poner en palabras cosas que son inexplicables. Y muchas de las cosas que dice son literales, completamente literales. En el verso 9 del capítulo 19 de Apocalipsis, Juan escribe algo que un ángel le dice: escribe esto.
Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Jesús, en cierto momento, en un futuro muy cercano, va a establecer una relación matrimonial entre su novia y él, el rey. Y su novia es la iglesia, que está esperando, de acuerdo a la forma en la cual el compromiso en la cultura judía era llevado a cabo, se llevará a cabo en el cielo. Y esa novia que ha estado esperando por el retorno del novio es la iglesia, pura, sin corrupción. Ese es el banquete al cual hemos sido invitados. Cletos, invitados a un banquete. Ahora dice, va un poco más allá, en el verso 7, Pablo, durante su saludo, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Especialmente en la cultura latina, con muchísimas influencias católicas. Yo me crié en una familia católica, en la iglesia católica, de la cual fui expulsado, gracias a Dios. Bajo esa influencia tenemos un entendimiento de que solo ciertos individuos son santos, ciertos individuos que pasan por un juicio en el cual se deben demostrar cierto número de milagros y el Papa, cuando esa evidencia termina de ser descubierta, el Papa hace nombra a ese individuo santo y ese individuo pasa a tener un grado, digamos, superior en la escala humana, más cerca de ser una deidad. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aquellos que son llamados y aceptan ese llamado son santos. Entonces, si ustedes creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, en la cual murió en la cruz, sacrificándose a sí mismo para pagar delante del Padre los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido y satisfacer la justicia divina, fue resucitado y en este momento está sentado a la diestra de Dios, carne humana, en el trono divino. Solo Jesús, el Rey de la creación, el Rey de reyes, nuestro Rey, nuestro líder, que nos invita a su reino, a que tomemos una decisión y que si la aceptamos, en sus ojos somos santos. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Estamos siendo llamados, invitados por Dios mismo
el Espíritu Santo, a través de la inspiración que le dio al apóstol Pablo, a ir a un banquete en el cual Jesús va a establecer su matrimonio con la iglesia. Matrimonio en el cual, como Él lo ha dicho, Él va a ser quien provea y proteja para siempre en el cielo a aquellos que han aceptado su invitación, llamados a ser santos. Si queremos ver un apoyo cotextual de la Biblia misma acerca de ese llamado a ser santos, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, de los versos 13 al 21, nos explica eso. Y vamos a ir ahí y a leerlo como cierre. Es una exhortación a nuestra santidad. Pedro dice así: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó, otra vez el llamado aquí, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez más, Dios es absoluto en toda la forma de vivir. Porque escrito está, otra referencia al Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santo. Esta es una referencia, entre otras cosas, a Levíticos, capítulo 11, verso 44, 45 y otros. Y Pedro continúa: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, que es el tiempo en el cual caminamos en esta tierra, en esta vida. Completamente pasajero, pero es aquí donde hacemos la diferencia. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esta es la palabra de Dios, no es la palabra de una persona, es la palabra del alto Dios. Con esto cierro. Este fue el saludo de Pablo a los romanos, con muchas referencias contextuales de la Biblia misma. Estamos o hemos sido invitados por Dios a una eterna salvación, a un banquete. ¿Lo aceptamos? Está empezando a llover. Que Dios los bendiga.